Noticias de Bolivia de hoy 28 de septiembre. Nadia Cruz afirma que se va de la Defensoría con la conciencia tranquila. La exdefensora del pueblo, Nadia Cruz, afirmó que se va con la conciencia tranquila después de haber asumido el cargo de manera interina por más de 3 años, en los que fue cuestionada por su cercanía con el gobierno de Evo Morales y de Luis Arce. Yo me voy con la conciencia tranquila. Mi militancia siempre ha sido con los derechos humanos. Siempre va a ser así, sostuvo Nadia. Cruz estuvo en el acto realizado en la vicepresidencia y en su alocución indicó que durante el desempeño de sus funciones hizo todo lo que estuvo a su alcance e hizo referencia a la crisis política de 2019. Las historias de mis abuelas me habían contado sobre dictaduras. Nunca había pensado que podían ser parte de mi vida. Sin orillarnos por ningún partido político ni medio de comunicación, nos vimos en una soledad absoluta, relató en referencia al gobierno de Yanine Áñez, al que el MAS cataloga como de facto o dictatorial. Cruz asumió la Defensoría del Pueblo después de la renuncia de David Tezanos Pinto en enero de 2019 y evitó una confrontación con el órgano ejecutivo frente a las vulneraciones de derechos humanos. Durante la crisis política de 2019, dedicó al menos 2 informes sobre las víctimas de la violencia y vulneración de derechos humanos en el gobierno de Yanine Áñez. Sin embargo, soslayó a las víctimas del gobierno de Evo Morales y su partido. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Luego de la accidentada sesión del pasado viernes, donde se eligió a Pedro Calizaya como nuevo defensor del pueblo, hoy el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa lo posesionó en el cargo. Se le dio la bienvenida a la exdefensora del pueblo, Nadia Cruz, al recién posesionado defensor Pedro Calizaya. Pedro, que nadie te haga dudar. En la casa te hemos esperado y te vamos a abrazar el momento en que tú ingreses a partir de ahora. En este acto, donde asistió en su mayoría legisladores del oficialismo, el vicepresidente David Choquehuanca recomendó al nuevo defensor. Tiene que llevar adelante un proceso de reestructuración y sin miedo. No tiene que tener miedo al cambio. Toda institución necesita renovarse, a recomendar para que pueda seguir el ejemplo de nuestra hermana Ana María Romero de Campero, quien encaró esta institución con mucha valentía. Por su parte, Pedro Calizaya, el nuevo defensor, agradeció y resaltó el término pueblo como una consigna de su anunciada reestructuración de la Defensoría del Pueblo. Dentro del concepto de pueblo entendemos que estamos todos, absolutamente todos. La Defensoría del Pueblo se enfrenta a profundos retos en esta coyuntura, retos en la defensa y promoción de los derechos humanos. Seguimos hablando del nuevo defensor del pueblo, que en ocasión de su posesión él ha ratificado y asegurado que no es del MAS. ¡Falso defensor! ¡Falso defensor! Desde luego que no es ético. Realmente lo que se ha podido ver acá es una triquiñuela del MAS. Por supuesto que no tiene legitimidad. Pese a las protestas en contra y las críticas por el proceso que lo llevó a ser el titular de la Defensoría del Pueblo, Pedro Calizaya descartó que tenga alguna afinidad al movimiento del socialismo. Nosotros nos hemos presentado como cualquier ciudadano al proceso, a la convocatoria, y en esta convocatoria pues nos hemos sometido a las diferentes etapas que tenía la misma, los mecanismos internos que puedan aplicarse al interior de la Asamblea son ajenos a mi persona, ¿no? Aseguró que cumplió con todos los requisitos para su elección y que demostrará sus aptitudes en su gestión. En realidad el tema de la independencia es una construcción que se realiza en la gestión. Entonces, vamos a ver en curso de las acciones que se van a ir realizando en esta nueva gestión de la Defensoría del Pueblo. Pedro Calizaya asume oficialmente la Defensoría del Pueblo desde este martes 27 de septiembre. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones de Pedro Calizaya en la Defensoría del Pueblo? El cambio de delegados, el análisis y la evaluación de la gestión de Nadia Cruz, además de diálogo con el sector cocalero, asegura.
Estamos con una institución debilitada económicamente, tenemos un presupuesto que pues supera el 70% únicamente en sueldos y comparativamente pues tampoco son sueldos extremadamente altos. El análisis de la gestión de Nadia Cruz será una de las actividades que realizará el nuevo defensor del pueblo. Hay que evaluar la gestión misma de la institución y construir una nueva lógica de trabajo. Estamos iniciando esta situación, se amerita una auditoría, pues lo vamos a realizar nosotros. También está pendiente la elección de delegados defensoriales que será con base a méritos. Vamos a respetar la meritocracia, vamos a respetar el ascendiente en los derechos humanos. La persona que vaya a ser nombrada delegado, delegada, representante departamental pueda justamente articular dentro de la sociedad la efectiva defensa de los derechos humanos. Afirma que abrirá las puertas de la Defensoría a la población. Y vamos a hacer algo que me parece muy importante en mi concepto, es aperturar las puertas de la Defensoría del Pueblo absolutamente a todas las bolivianas y los bolivianos. Ese es el primer cambio de lógica que nosotros vamos a tener. Entre las otras tareas que Calizaya asegura realizar es convocar al diálogo al sector cocalero. Desde el movimiento al socialismo defienden que todo el proceso de elección del defensor del pueblo fue legal y legítimo. Pedro Calizaya Aro es el flamante defensor del pueblo. Fue posesionado por David Choquehuanca. Asambleístas del movimiento al socialismo defienden a Calizaya y manifiestan que desde que inició el proceso de elección hasta su designación no existió ilegalidad. Considero que tiene legalidad y tiene legitimidad, entendiendo el contenido cabal del término legitimidad, siendo que legitimidad se entiende por aquel procedimiento en el cual se han cumplido las normas. Y en el caso del proceso de selección al señor Calizaya, se han ido cumpliendo las normas que incluso han sido aprobadas por consenso de todas las fuerzas políticas que integran la Asamblea Legislativa Plurinacional. Posterior a su posesión, otros señalan que fiscalizarán rigurosamente el trabajo de Calizaya, ya que es un defensor titular, no como Nadia Cruz, que era una interina. Esperamos que este defensor del pueblo que ha sido electo con 2/3 por la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución y nuestros reglamentos, respondan realmente en defensa del pueblo boliviano. Para eso está elegido. Ahora, yo particularmente voy a ser muy exigente que cumpla con su deber. A la señora Nadia no podíamos exigir porque ella era una interina. En la oposición ratifican su postura y tildan de defensor azulmacista a Pedro Calizaya Aro, quien no goza ni siquiera de un voto de confianza. Por supuesto que no tiene legitimidad. Desde un principio hemos dicho de que todos los candidatos que había dentro de la postulación del defensor del pueblo tenían un color, y el color es azul. Servirle al gobierno del MAS. No hay beneficio de la duda porque de un principio ha sido candidato del MAS impuesto en las 5 o 6 sesiones que hemos tenido dentro de la Asamblea. En su primera conferencia, Calizaya apuesta por tener las puertas abiertas de la Defensoría para toda la población boliviana. Además, mencionó que se debe buscar un diálogo en el conflicto de ADEPCOCA. Y mediante un comunicado, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana, se ha pronunciado con relación a la designación y posesión de Pedro Calizaya. El cargo de defensor del pueblo tiene que realizarse de manera consensuada y democrática, que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales del país para que sienta el respaldo y el apoyo de toda la ciudadanía. De no ser así, este cargo está viciado desde sus inicios. Nuestra democracia es frágil, que la Defensoría del Pueblo, que es una institución que debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos de todos los bolivianos, ha ido perdiendo legitimidad y credibilidad en los últimos años por su cuestionable imparcialidad, por su silencio ante los grandes conflictos sociales en los que no se visibilizó su actuación. Bueno, no tengo acceso al informe, tiene cierto grado de reserva, sin embargo debo manifestar que el hermano Evo Morales en su momento, como cualquier presidente patriota, ha hecho lo correcto de defender la integridad, la soberanía y la unidad territorial del país. La división o intentos de dividir Bolivia, voces de división de Bolivia desde el año 2007 ha sido bien evidente por autoridades en ese momento, por políticos, por dirigentes que dijeron adelante Santa Cruz con su independencia, media luna que querían dividir a Bolivia. Estaba clara la figura de dividir Bolivia de manera territorial. Entonces el presidente ha hecho lo correcto en su momento. Sin duda el informe develará todavía algunos pormenores y nos reservamos porque tiene cierto grado. Noticias de Bolivia de hoy.